¿Por qué J aprobó el examen de los hombres negros en Men in Black por Z de Zack? Recuerden que pueden apoyar el canal original yendo al link en la descripción, darle like, comentar, suscribirse, darle un super gracias y además de eso pueden recordar que todas estas reacciones son hechas en... Además tú que estás en el YouTube y estás viendo el chat que dice muchas veces como gracias por ser un chivito, este fue un ataque de bots. Acabamos de tener un ataque de bots. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Eres negro? Que yo hago que esto luzca. El que J aprobase ya estaba prácticamente decidido por el agente K, pero Sí. es interesante analizar el examen ya que lo que se ve en él confirma la decisión de que J se una a la organización. De hecho, el examen podría ser incluso solo para el propio J, siendo una especie de teatro solo para evaluarlo a él. Por lo que vamos a hablar del examen de J y el por qué aprobó, confirmando su puesto en Los Hombres de Negro en la película Men in Black. La primera fase del examen es cómo llegas a dicho examen y es la prueba número 1, lo que te da el mérito para poder acceder al puesto. Aquí es muy interesante porque, como dije, todo puede ser un teatro alrededor de J, por lo que tenemos dos variantes. Es decir, si eres lo suficientemente bueno o haces algo tan increíble para que los propios hombres de negro te quieran reclutar, se fijan cosa en que ti. hemos visto con J, o por el otro lado tienes ya no solo los conocimientos, sino el entrenamiento militar para ser una opción interesante para el puesto, cosa que serían los demás. Estas son las dos variantes que tenemos a la hora de esta primera prueba. La que nosotros conocemos al 100% es la de J. Porque el La de resto los no demás sabemos. no, por eso todo Pero podría con los ser demás un sabemos teatro. que son Es lo militares. interesante de esta primera fase. La que nosotros conocemos es la de J. Llegamos a la segunda prueba y es algo relativamente sencillo, pero que nos da muchísimas pistas de por qué J pudo aprobar. Lo primero es que Porque es es flexible un examen mentalmente. escrito, algo relativamente sencillo, pero en unas dificultades demasiado extrañas para un examen de tal importancia. Lo primero es que te ponen ahí y dicen tienes que hacer un examen. Vale, pero nadie pregunta ¿por qué? O sea, ¿qué es todo esto? ¿Por qué estamos aquí? Es decir, algo relativamente sencillo, es decir, curiosidad básica. Sí, es algo relativamente importante. Sabes que estás haciendo algo importante, pero la curiosidad y sobre todo la seguridad de lo que estás preguntando es esencial. Totalmente. Cosa que ninguno de los demás hace, solo J. Aquí podemos ver una diferencia muy, pero que muy grande entre J y los demás. Y es que los demás son, ya sean militares condecorados, Los demás están acostumbrados a seguir órdenes y punto. de los estudios y un largo etcétera. Pero J simplemente es un policía. Es un policía de Nueva York. No tiene nada especial en comparación a los otros. Sin embargo, es el único que ha hecho la pregunta: ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿de qué va todo esto? Eso es lo primero, pero es que después tenemos la segunda parte, y es que todos están teniendo problemas a la hora de escribir en el examen. Y J hace algo que los demás no, y es adaptarse a la situación sin que pienses en cuáles son las consecuencias, solo consiguiendo la misión, que es escribir Conseguir bien un buen el examen. resultado. Es por eso que él agarra la mesa, todos se quedan alucinando, y de hecho podemos ver que Z sonríe, porque es el único que ha tomado iniciativa pese a todo lo que puedan pensar. Y eso es muy importante para un hombre de negro, porque al fin y al cabo tú tienes lo de eliminar la memoria y ya, pero vas a tener que hacer cosas que no serían lo común o que serían lo protocolario, por así decirlo. Y eso J lo hace a la perfección. A lo mejor el examen lo ha suspendido, ¿sabes? A lo mejor es como en Naruto, que Naruto pasó el examen sin ni siquiera escribir nada. Simplemente era un teatrillo para ver cómo actuaban en esa situación. Pero pese a todo, J es el único que hizo lo que ninguno de los otros hizo. Y eso llamó muchísimo la atención. Y era una prueba de que él estaba a otro nivel en lo que a los hombres de negro se Totalmente de refería acuerdo. con los demás participantes. Llegamos a la tercera prueba, una de mis escenas favoritas de toda la saga, y es el momento de tiro. Y es que nos dan armas,
nos ponen delante de un montón de objetivos y durante varios momentos ves a todo el mundo disparando. Solo hay uno que no está disparando, que es J. Está mirando hacia todos lados y justamente antes de que termine la prueba realiza un solo disparo. Ahí llega Z y le pregunta. Y esta es una de las mejores escenas de toda la película. Pues J explicando. Pues dice una auténtica barbaridad y una genialidad en el contexto del personaje. Y es que ve a los diferentes alienígenas y no ve ninguna amenaza. Pero en cambio ve a la pequeña Tiffany. Y lo que dice es que es un poema. ¡Llegó el chivo que más mea! ¿Puedo preguntarle por qué ha pensado que la pequeña Tiffany merecía morir? Porque Era la es una única que niña me pareció blanca. realmente peligrosa, señor. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pues primero iba a cargarme a ese tío que cuelga de la farola, pero me di cuenta de que solo hacía gimnasia. A mí me sentaría fatal que alguien me zumara el pompis mientras hago abdominales. Entonces vi tiene a un esa punto. rugiente bestia, pero vi que tenía un pañuelo en la mano y comprendí que no estaba rugiendo, sino estornudando. No era una auténtica amenaza. Y después vi a Tiffany. Pensé, una niña blanca de 8 añitos en medio del gueto, rodeada de monstruos a estas horas de la noche y con libros de física cuántica. Es hasta a punto de armar la Z. Tiene 8 años, esos libros son demasiado avanzados para ella. Yo apostaría que está tramando algo. Sí. Y para ser sincero, si no le importa, dejemos en paz el tema. Un análisis Lo muy mejor bueno. de todo es que Z vuelve a sonreír. Y es que en un mundo como en el de los hombres de negro, tú tienes que tener en cuenta todas las situaciones posibles. Hay humanos que no son humanos. Hay alienígenas que vienen a atacar la Tierra, pueden ser amenazas y un largo etcétera. Pero J es el único que ve que lo raro de toda esa imagen es Tiffany. Porque no tiene ningún sentido que esa niña esté ahí. Y teniendo en cuenta lo que son los hombres de negro, lo que ha visto J, que no sabe para qué está ahí, y sobre todo que sabe Lo que hacen. de qué trata el asunto más o menos, él toma la decisión, pues que si lo piensas en el momento puede ser la más ilógica, pero que con El contexto más general. pensamiento es la lógica, es la- es disparar a sí. Tiffany, porque era lo más raro que había ahí. Y encima, con la escena tan graciosa que nos da el personaje de J, es simplemente sublime. Ahí prácticamente ya es la confirmación. Y llegamos a seguramente la prueba más importante, que es la cuarta prueba. Aquí, K nos dice lo que prácticamente ya sabemos, y es que J era el elegido. De aquí que tengamos la teoría, al menos yo siempre la he tenido, de que todo este teatrillo, todo este examen, era solo para J. No era para los demás, los demás eran genios militares o jóvenes promesas que simplemente estaban siendo utilizados para el propio J. Pero aquí llega el momento cumbre. Y es que, sí, nos confirman que ya J era el elegido. Que si había alguna duda después de este examen y de cómo se ha mostrado J en dichas pruebas, ya estaba prácticamente confirmado, pero ahora tocaba lo más difícil, que era que él aceptara. Y es que para ser un hombre de negro, básicamente tienes que borrarte de la existencia. Solo puedes ser hombre ya negro. dejas de ser esa persona. Ahora simplemente eres el hombre de negro. Ya no existes. Solo existe un, entre comillas, soldado más. Y eso es lo más difícil, pues tienes que borrar absolutamente todo de tu vida. Amores, madres, padres, amigos, el sitio donde vivías, absolutamente todo. Y J dice que sí. Lo piensa y decide hacerlo. Siempre con una escena que a mí siempre me gustó, ¿no? Que es cuando le pregunta a K si vale la pena. Y el propio K le dice que sí, cosa que para él es mentira, pues Sí, él que- siempre soñaba con volver con su mujer. Es cierto eso. Pero aquí K- J acepta. Y esta es la última prueba. Pinche El K. hecho de aceptar borrarte de toda la existencia para ser un hombre de negro. Cosa que J evidentemente acepta y pasa el examen volviéndose un hombre de negro oficialmente. Y este es el examen de J, un examen que desde niño siempre tuve la teoría de que era solo para J, a lo mejor simplemente era un examen con mucha gente que había destacado en algo y ya, nunca lo sabré, nunca lo sabremos, no sé si se sabe, no lo sé, pero es interesante pensarlo porque Men in Black es una de mis películas favoritas y el examen de J es uno de mis momentos favoritos. Por esto considero que aprobó y
Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa podéis dejármela en los comentarios, darle un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, compartid este humilde canal para que así siga creciendo, os dejaré en la descripción mis redes sociales y ahora sí, gente, nos vemos en el próximo vídeo. La verdad, ¿Sabes cuál es la- me gustó, estuvo bastante bueno. Z de Zack, muy buen análisis. De hecho, te hace darte cuenta que en realidad sí era probable que todo el examen solo fuera para J, con lo que dice. Así que nice. Si quieren apoyar el canal original, el canal oficial, pueden hacerlo yendo al link en la descripción.